Bienvenidos amigos, uniéndonos a través de este espacio importante que hemos venido desarrollando con nuestros colegas de México, con nuestra querida colega María Eduarda de Brasil y Rafael Prieto de Charlotte en Carolina del Norte, en Más allá de un titular. Un tema que ha venido sacudiendo hoy los tejidos sociales, los tejidos nacionales de países importantes, es el tema de la migración. Nos preocupa muchísimo ese tema, por supuesto. Ya Naciones Unidas ha hecho una revelación importante que a partir del año entrante 2022, el 2022 va a ser un año absolutamente dedicado al tema de refugiados, porque es tan el problema tan grande que dice Naciones Unidas que hay 274 millones de personas en el mundo que van a necesitar ayuda humanitaria para el 2022. Luego el año entrante no nos viene una tarea fácil para los gobiernos y para la sociedad civil y para las organizaciones de la sociedad solidaria en el mundo. Ha crecido este tema de los refugiados y de la ayuda humanitaria en un 17%, a decir de los datos estadísticos que viene desarrollando precisamente la ACNUR, que es la organización que trabaja directamente de Naciones Unidas con el tema de migrantes. Luego es una cifra realmente muy preocupante y esto tiene que verse reflejado también en las fronteras. El tema de fronteras va a ser otro tema absolutamente importante en su desarrollo, en su dimensión política, en su dimensión económica. Los gobiernos tendrán que hacer una enorme fuerza para centralizarnos en esa perspectiva. Bienvenidos a Más allá de un titular. Hoy tenemos el tema de migración y vamos a hablar también de cine. Mire, Juan, a usted que le gusta mucho el cine también, hoy llegué un poco tarde a esta grabación. Estamos ya grabándola, ¿verdad? Sí, ya. Llegué un poquito tarde a la grabación porque estaba viendo esa película que anunciaron y que ha causado un revuelo impresionante en Colombia en las principales salas de cine, la película animada Encanto. Y con unas bandas sonoras espectaculares, una edición de animación maravillosa, una buena temática, el colorido, la frescura, la manera como interpretaron a Colombia de otra manera. Es decir, está causando sensación esa película y pues para decirle nomás que se me aguaron un poco los ojos al salir de la película porque la película realmente le toca el corazón a uno. Muy seguramente se va a pensar y cuando salí yo a ver la película de Encanto, seguramente quienes han venido produciendo este tipo de animados ya que vienen a tocar ya el tema de la cultura y la tradicionalidad de nacionalidades importantes y que van a generar un marketing cinematográfico para los próximos años en los Estados Unidos. No se nos olvide seguramente que van a montar o algo pensado en México, algo pensado también de los Ya, brasileños, algo ya. centroamericano. No sé, Rafael, ¿qué piensa A usted? ver, Que no, está entre el carro, entre otras cosas. Y... realmente la primera producción de Disney importante fue la dedicada al Día de los Muertos, Sí, Coco. México. Coco, esa es. Entonces, la segunda producción que decidieron hacer ellos fue dedicada a Colombia, esta que también la Não, cá em trabajaron Brasil durante. também, antes dessa do Mexicana, teve Rio, que tratava Río. de pássaro, Sí, Blur, sí. que também falava sobre a Amazônia, sobre o carnaval em Brasília, também muito lindo, muito... Isto Oye, a Disney hace com muita pero know-how. yo me voy a ir un poquito más atrás que ustedes dos, porque ustedes se deben acordar de una que se llama The Three Amigos. Sí, claro. Los tres amigos Sí. que era, ¿te acuerdas? Ahí estaba Pepe Carioca o José Sí. Carioca, estaba Zé Carioca. Donald, o José Carioca estaba É Donald. lindo esse Y personagem. estaba... en este momento los estaba confundiendo con los tres chiflados, pero no. Oye, no, pero fíjate que esa de Three Amigos, estamos hablando de, yo creo que principios de los 70s, ¿no? O fines de los No, 60s. Fin de 60. Porque Muy fue de las antiguo. primeras películas que Disney hizo en color. Incluso Y hicieron era fantasía. Claro, y era una pintura, ¿no? era manual. Hicieron fantasía y por esa época, después de que hicieron fantasía, salió esta película de los tres amigos que se hizo muy conocida y que vino a darle a Disney como el sello, digamos, de ese simbolismo. Siempre ha habido una fascinación de Disney. La realidad es que siempre ha habido una fascinación de Disney por el mercado hispano. Si visitamos, por ejemplo, Epcot, recordemos que Epcot ahora sí que le brinda un espacio muy, pero muy particular a la cultura hispana, dentro del mismo parque, ¿no? Dentro de todas las nacionalidades.
Y yo tengo la verdad muchísimas ganas de ver Encanto. Pues ha tenido muy buenos reviews, además. Ya están las principales salas aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida, ya en Broward, en el condado Broward y en Miami ya. Cerca al centro comercial Aventura ya la están anunciando allá. En fin, es decir, vale la pena ver esa película. Pero ¿te hizo llorar de gusto, Carlos, o te hizo llorar de tristeza? No, me hizo llorar de gusto, de sentimiento. De sentimiento, el encanto, la producción, el sonido, las bandas sonoras, la música, la manera como se mezclan los colores que empiezan a irradiar unos mensajes absolutamente maravillosos. Se ríe uno a veces se siente uno triste. La película me encantó. Pienso que esto va a representar digamos, un reconvertir a Colombia de otra manera, a pesar de las imágenes y, por supuesto, de la manera como Colombia se está viendo en el mundo. Pero pienso que va a generar una resignificación distinta. Ahora bien, pues vamos a ver qué viene ahora, cómo la crítica la interpreta, la analiza. La crítica, por lo que he revisado, ha hecho muy buenos comentarios de esta producción animada de Encanto. Miraremos entonces en detalle. Lo que me llama poderosamente la atención es cómo los valores culturales de las nacionalidades, de las localidades, empiezan a jugar un papel importante para empezar a contar historias. Y esta es una historia que se cuenta de una u otra manera de lo que es Colombia. Ya vemos ahí a Rafael repartiendo besitos en el carro. ¿Qué pasa, Rafael? No, lo que pasa es que está saliendo... Está muy sospechoso porque, mira, viene como con corbatita, sentado en el auto, en la ventanita, como que está medio... No, la gente está saliendo del teatro, entonces van a empezar todo el mundo a saludarme. Va a ser un rosario de bueno. saludos. Carlos, los metes a la transmisión. Ya podemos decir el encantador Rafael. No, pues los metes al programa y dices que saluden y ya. A ver, María Eduarda, ¿qué decías? Hay uma película de 1940, na Segunda Guerra Mundial, da Disney, com Zé Carioca, José Carioca e Duck Donald. Entonces es de 1940. Sí, 40. Sabes por quê? Porque estou estudando isso agora por um livro que estou escrevendo. Em 39, teve o problema da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão atacou os Estados Unidos. Sim. Estados Unidos queria usar uma base do norte e nordeste de Brasil, uma base militar para proteger todo o continente americano, porque o eixo, que era Alemanha, Itália e Japão, estavam vindo para cá. O presidente do Brasil, que era Getúlio Vargas, então disse, ok, para liberar a base americana, eu quero que você patrocine, dê dinheiro para uma companhia siderúrgica nacional, que é a atual CSN. E o Brasil não estava não se definia, não estava nem com o eixo, que era a Alemanha, Itália e Japão, e não, tampouco com os Estados Unidos. Quando teve o Pen Harper, os Estados Unidos, que era Roosevelt, o presidente, disse, Brasil, ou queda com nós outro, ou que passa? Então, nos quedamos com os Estados Unidos. A forma que os Estados Unidos também sempre teve de divulgar, não só aliados, como também sua filosofia, era através de película, como é hasta hoje, como Superman e tudo mais. Então, neste período, criou esta película lindíssima, mas tem muito cunho político, que é o Zé Carioca, o esperto. Mira, aquí lo estoy viendo, Duda. Mira, era José Carioca, Donald Duck y Panchito Pistolas. Sí. Entonces era Panchito Pistolas, José Carioca y Donald Duck. El Panchito Pistolas es el que traía su sombrero de ranchero con sus Aquí se llama Ligeirinho. Rápido, que era un personaje mexicano. Que por cierto, aquí yo veo Panchito Pistolas. En esta época que vivimos actualmente, yo creo que no le hubieran puesto Panchito nada más. No lo hubieran dejado ponerle pistolas, yo creo. Sí, claro. Bueno, pero quería también invitarlos a ustedes porque y hacerle un reconocimiento especial a Juan Cheín, la revista Podcast de este año, la que registra los mejores podcasts o lleva el monitoreo de los podcasts que más se están escuchando a nivel global. Salió nuestro querido colega Juan Cheín en uno de los primeros lugares de su podcast. ¡Wow! ¡Congrats!
del podcast que ha venido trabajando Juan con distintas entrevistas, comentarios, análisis, y salió destacado muy importantemente en esta revista podcast. Muchas gracias. Nos sentimos muy contentos de esa participación, Juan, porque sabemos de Gracias, querido Carlos, la gracias. dedicación tuya que tú haces en todo este tema del trabajo. Y por supuesto, ya más adelante, seguramente este ejercicio de producción que se viene haciendo va a redoblarse con mayor fuerza. Y es un elemento importante destacar porque no es fácil. Hoy, en medio de estos últimos años para acá, todo el mundo ha empezado a hacer podcast y hacen podcast todo el tiempo. Y la verdad, centralizar la atención sobre temas neurálgicos lo ha hecho Juan Cheín. Por eso queremos Muchas gracias, felicitarle querido Carlos. y nos sumamos a ese reconocimiento importante. Claro. Vamos a darle un aplauso a Juan. ¡Bravo! Mire, Rafael, Me van a chiviar. invite a la gente donde usted está. Gracias. Yo no puedo aplaudir porque tengo el teléfono agarrado con las dos manos. Entonces no te preocupes. Bueno. No, muchas gracias. Yo quiero agradecerles a ustedes, Carlos, a ti, a Duda, a Rafa, porque también para mí ha sido un agasajo pues estar en este programa con ustedes. A lo largo de 2 años, esto también ha ayudado mucho a que la gente se acerque al podcast. Entonces, entre otras cosas, yo también quiero agradecértelo, obviamente desde que me invitaste a participar en el proyecto de Generación News hasta este nuevo Canal UNE que estamos empezando todos. Y fíjate que sí, tienes razón, el mundo del podcast es un mundo complicado porque en América Latina, los que empezamos a hacer podcast hace 4 años, pues prácticamente había mucha gente que no sabía ni lo que era un podcast. Entonces, sí. El podcast no está en la cultura latina, no está tan, digamos que tan cimentado como en la cultura anglosajona. En la cultura anglo, sí el podcast tiene alcances enormes, ¿no? Entonces, en la cultura latina abrirse paso en el podcast es complicado. La gente no entiende, mucha gente no entendía lo que es. Y lo otro es que se tiene la creencia de que hay una barrera entre lo audiovisual y lo que solamente es audio. Entonces, por ende, obviamente un podcast no se puede monetizar igual que un canal de YouTube. Es mucho más complicado, pero también resulta mucho más cómodo. Es como la transición del radio, como lo que fue la transición de la televisión al streaming, fue la transición del radio al podcast. Y el podcast lo que tiene es la comodidad de que tú vas en tu coche, estás en tu casa, estás cocinando, o te vas a dormir, o te vas a relajar dándote un baño, y estás escuchando tu podcast tranquilamente. Lo escuchas manejando, lo escuchas en el trabajo. Entonces, nos hemos abierto paso y mucho ha sido también gracias a ti, y mi eterna gratitud y mi aprecio y mi admiración, Carlos, para ti, para Duda y para el querido Rafa, de quienes he aprendido muchísimo de ustedes tres a lo largo de estos 2 años. Juntos pero no revueltos, ¿no, Juan? Así es. Que además, ahí, si te acuerdas... Ese es el título, expliquemos un poco por qué es de juntos pero no revueltos, Juan. Fíjate que el título empezó por la pandemia. Qué curioso, ¿no? Porque luego cuando empezamos con la parte de ya habíamos empezado antes de la pandemia, pero empezó porque era mucho más fácil localizar a la gente vía Zoom o vía telefónica. Lo que sucede es que en la etapa de la pandemia, en estos últimos 2 años de pandemia, sí la audiencia creció mucho por lógicas razones, por obvias razones. La gente está mucho más perceptiva, tiene más tiempo de escuchar cosas en su casa, y nosotros lo vivimos, Carlos, con este programa, con Más Allá de un Titular. O sea, tú fíjate cómo el programa empezó en audio. Si se acuerdan ustedes que los primeros capítulos los hicimos con audio, y ya como hasta el 3.º o 4.º empezamos a hacerlo en video. Entonces, ese crossover es el que a veces cuesta trabajo, pero a mí me da mucho gusto que Más Allá de un Titular continúe y que estemos aquí y que estemos los 4, que empezó inicialmente también con Richard Prieto, que le damos un saludo, pero a mí me da muchísimo gusto pues que hayamos ahora hecho este crossover los 4 con este programa al nuevo Canal UNE, y no sé si se han fijado, pero pues estamos ganando suscriptores rápido, y hay que invitar a quienes nos están viendo que se suscriban al canal, ¿no? Así mismo es. Bueno, ya pasamos a otro tema que me parece interesante, Rafael, ahora que usted está con corbata y está dispuesto ya a contar la historia de investigación que usted publicó esta semana en su semanario en Charlotte, en Carolina del Norte, en lo que tiene que ver con la investigación sobre el tema de migraciones. El fenómeno de migrantes ya ha venido creciendo de una manera
total y absoluta, pero en el fondo lo que hay ahí es un gran negocio, una industria absolutamente poderosa en lo que tiene que ver con la movilización de dinero hacia grupos de coyotes, grupos de narcotraficantes humanos y demás, que son los que se están realmente nutriendo de todo este fenómeno de dinero que se da explotando la sensibilidad y la capacidad humana de la gente de Centroamérica y de otros países que quieren venir a los Estados Unidos. El gobierno Biden ha insistido muchísimo, Rafael, usted lo sabe, en esta nueva política migratoria, y es el control absoluto frente al tema de la seguridad en la frontera, para atacar efectivamente a estos grupos de mafiosos, a estos grupos de delincuentes, de narcotraficantes y de traficantes humanos que han hecho posible precisamente que llenen sus bolsillos de una manera absolutamente arrolladora. Hablemos un poco de esas cifras, Rafael. ¿Cómo se hace ese estudio y de qué manera? Mira, este es un estudio que analiza los últimos 5 años de la inmigración de parte de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, de Honduras, de El Salvador y Guatemala. Ellos encontraron que durante estos últimos 5 años la patrulla fronteriza se ha encontrado con 1.800.000 centroamericanos. Es decir, que ha habido ese número de encuentros entre los agentes y personas de esos procedentes de esos países. Lo otro que concluyó el estudio es que un porcentaje altísimo, como el 70% de la gente, está utilizando coyotes para trasladarse aquí al país. Un porcentaje menor está integrado por la gente que se viene en caravanas o individualmente, y un porcentaje aún más reducido es la gente que hace su traslado, que ha hecho su traslado por las vías regulares, ilegales, legales. Ahora, lo más grave que presenta el estudio es que la gente de Centroamérica ha pagado 1.7 billones de dólares anualmente a los coyotes. 1.7 billones. Billones. Y lo dije. Wow. Es decir, el billón que estoy utilizando es el calco del inglés, que está autorizado por la Real Academia, por cierto, de que no es ya, ellos establecieron que en Estados Unidos se puede utilizar la palabra billón para lo que hoy en día en el campo internacional de los hispanos se conoce como 1.000 millones. Estos son 1.7 billones de acuerdo con cómo se maneja en inglés. Anualmente. Es decir, esto es gravísimo porque si ese dinero se quedara en los países, les iría mucho mejor, y muestra cómo la gente hace lo que sea para conseguir el dinero y salir a través de traficantes de personas, ¿no? Bueno, el informe fue producido por el Instituto de Política de Migración en Washington, en conjunto con varias organizaciones, incluyendo las Naciones Unidas e incluso la OEA, financiaron el estudio. Y esto complementa también lo que ha dicho hoy Naciones Unidas, con el cual arrancábamos también el anuncio del informe presentado por esta organización de ACNUR, que destaca el deterioro cada vez más creciente de la situación humanitaria en América Latina y el Caribe. Solo Haití, dicen ellos que solo Haití tenía un plan de respuesta humanitaria, mientras que ahora, y aquí estoy citando parte del estudio, hay 6 en toda la región.
se está pidiendo 2.500 millones de dólares para asistir a los venezolanos, tanto en su país como emigrados. 200 millones para Colombia, 114 millones de dólares para El Salvador, 153 millones para Guatemala y 143 millones para Honduras. Esas son las cifras que ha revelado precisamente el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de dinero que empiezan y que tienen que ser donados por los países, por los gobiernos, para poder cumplir con este ejercicio de ayuda humanitaria en lo que tiene que ver con América Latina. Por eso decíamos que el 2022 va a ser un año absolutamente crítico en materia de refugiados e inmigrantes. Ahora, yo lo que a mí me preocupó de lo que vi del estudio, yo te mandé los enlaces, Carlos Alberto, sí. Y te mandé el estudio, la versión en español y la versión en inglés, por lo menos son los sumarios. Es que haya una industria tan poderosa de parte de los traficantes de indocumentados como para captar esas cifras que realmente tienen un alcance mayor que el dinero que se está pidiendo que está pidiendo ACNUR comparativamente. ¿Sí? Esto es que la misma gente de los países empeña todo y el estudio concluye que en estos años el pago que se le está haciendo en promedio a los coyotes es de $7,500 por persona. La gente que se viene con coyote. Bueno, esa es una cifra absolutamente aterradora. Claro. Y creo que necesariamente hay que establecer. Es decir, ¿cómo se justifica una inmigración tan desesperada que tiene esos alcances económicos? Porque el estudio tiene la otra parte, las conclusiones. En las conclusiones se invita a los países, a los gobiernos, a invertir en seguridad de alimentos, en promover alguna manera de que es el envío de remesas. Reconoce que el envío de remesas ha sido básico para la supervivencia de mucha de la gente de la gente del Triángulo Norte, pero que los recursos están ayudando a las familias y ellos proponen que que haya alguna forma de que ese dinero pueda contribuir a las comunidades, como hay programas en México en los cuales se desarrollan proyectos con el dinero de las comunidades que viven en Estados Unidos, dinero de los estados y dinero federal, para hacer proyectos comunitarios, es decir, un acueducto, un alcantarillado, una biblioteca, comprar una ambulancia. México tiene un mecanismo mediante el cual se puede hacer eso. Esa es la sugerencia que ellos hacen para el Triángulo de Centroamérica. Y sí insisten en que la pobreza es lo que hace que la gente salga a la desesperación por un mundo mejor, por una vida mejor. Pero realmente lo que hay en el trasfondo es un negocio. Una industria criminal detrás. Hay una industria criminal. Literal, es una industria criminal. Una industria criminal. México recibió el tercer mayor número de solicitudes de asilo del mundo. En las últimas 24 horas, el presidente Biden ha ratificado el acuerdo de lo que tiene que ver con los asilos, que la gente reciba las respuestas por parte de las autoridades de los Estados Unidos en territorio mexicano. Es un poco como la cooperación que se empieza a dar con México y el gobierno mexicano aceptó eso y han empezado a trabajar eso. ¿Qué se dice alrededor de ese tema, Juan? Fíjate, querido Carlos, que mira, ahora sí que hablando de Three Amigos, de los tres amigos, de Three Amigos, esta reunión ahora sí que el Triángulo Norte, en donde participó México, Canadá y Estados Unidos, convocada por el presidente Biden,
Mira, al presidente López Obrador, y tengo que aceptarlo porque yo soy el primer crítico o de los primeros críticos del presidente López Obrador, sobre todo cuando vino a dar un discurso al Consejo de Seguridad de la ONU que estuvo completamente fuera de lugar. Habló de algo que parecía descabellado, pero que tal vez no es tan descabellado. O sea, el discurso siempre se ha centrado en proveer, digamos, a las zonas de conflicto, por ejemplo, en este caso Centroamérica, proveerle de las condiciones y de los recursos y de generarle trabajos para que la gente deje de emigrar, es decir, al desarrollar económicamente la zona. Claro, lo que no dice el presidente López Obrador, porque en su cabeza las cosas funcionan de otro modo, en su cabeza las cosas funcionan de un modo electoral y él habla de darle dinero a la gente sin un control, o sea, le regalas dinero a la gente. Y él habla de un programa que se llama Sembrando Vida, que en México ha sido un fracaso, que es un programa donde supuestamente la gente tiene que agarrar un terrenito que tenga, lo tiene que, digamos, quemar y preparar para entonces empezar a sembrar árboles y con que estés sembrando árboles, pues te van dando una cantidad de dinero cada mes, que ha sido un fracaso porque más que forestar, pues ha sido deforestar, ha contribuido mucho a deforestar incluso zonas protegidas, áreas naturales protegidas en México. Entonces, este programa es el que López Obrador pretende que simplemente la idea no es mala, el programa no funciona, la intención puede ser buena, pero tendría que haber un control sobre los recursos que se le entregan a los gobiernos y de cómo los gobiernos los enfoca a la gente que realmente los necesite. Porque lamentablemente, como ustedes saben, digo, en Latinoamérica tenemos la mala costumbre de que si Estados Unidos pone plata en un gobierno, ese gobierno, si ese gobierno utiliza esa plata discrecionalmente como quiera, pues tú no sabes si la van a usar para fines electorales o para fines de conveniencia o para generar negocios entre círculos de amigos o círculos de corrupción. Entonces ahí es donde yo creo que radica el problema y radica el reto. Pero fíjate que a mí me llama la atención, ahorita lo que está diciendo Rafael, se me hace muy importante porque esta semana entró en vigor la nueva política migratoria de la Casa Blanca, que fue uno de los temas que se habló precisamente en esta reunión. Es el estudio de deportación caso por caso, es decir, que se analice caso por caso dependiendo, es decir, parte de entender que la gente que está indocumentada por alguna razón en este país está indocumentada por diferentes motivos y entonces esto da pie a que las personas o los agentes de migración puedan discrecionalmente analizar caso por caso y entonces acatar o tratar de solucionar el caso dependiendo la situación particular de esa persona. Y entre esto obviamente se reaviva una posibilidad para los Dreamers, que eso obviamente había quedado pues un poquito como en el limbo y sobre todo también para los TPS. Entonces, esta semana entra en vigor finalmente. Hay gente que tiene esperanza que esto pueda realmente llevar a madurar. Es importante entender que es el primer paso para poder humanizar una ley de migración. Es una ley de migración que tiene que comprender diferentes aspectos, tiene también que comprender el aspecto humano de la gente. No todo el mundo llega por las mismas razones. Y no sé si vieron ustedes la nota el lunes. El lunes, una persona se vino en un tren de aterrizaje de un vuelo American Airlines, y llegó aquí a Miami, en el tren del aterrizaje del avión. Esa persona venía de Guatemala. Wow. La pregunta es, ¿cómo esa persona pudo sobrevivir en el tren de aterrizaje a una temperatura como la temperatura que hay en pleno vuelo, donde no hay presurización como adentro de la cabina, donde viajamos todos? Pues esta persona llegó sorprendentemente viva, llegó al aeropuerto de Miami y del aeropuerto de Miami inmediatamente llegaron las autoridades y se lo llevaron al Jackson Memorial para atenderlo. Ahorita se desconoce el paradero, no se sabe si lo van a deportar, no lo van a deportar, le darán asilo. Pero esto me lleva a una reflexión y con esto termino mi participación, Carlos. Hay gente que hace todo lo posible por salirse de ciertos países. Y hay gente que hace todo lo posible por quedarse en otros países. Hay países donde hacen todo lo posible por quedarse en ellos y hay países donde hacen todo lo posible por salirse de ellos. Y esto nos lleva a valorar en mucho los países donde vivimos.
Ujú. Pero el programa de Quédate en México va a continuar. Ese programa lo había montado la administración pasada en Estados Unidos, el presidente Ah, Trump. ¿Ese Tiene que programa va a continuar, seguir? es que tiene que continuar, no hay otro remedio, tiene que continuar, pero también hay ciertas cosas en la política migratoria que están ahí, sí, del lado de México, que México tiene que solucionar por su parte, porque no todo es, ni tampoco todo es represión, porque hemos visto la represión que hay en la frontera sur con Guatemala. No sé si les ha tocado ver Sí, imágenes sí, sí. de la tremenda represión. Entonces los mexicanos no podemos ser tan hipócritas para venir a pedir humanidad y que nos traten humanamente cuando nosotros mismos no estamos tratando humanamente a nuestros hermanos centroamericanos, ¿no? Claro. ¿Qué ibas a decir, Rafael? no, una observación respecto a la nueva política migratoria de la administración de Biden. Esta política migratoria fue anunciada hace mucho más de un mes por parte del secretario de Seguridad Nacional, de Alejandro Mayorkas. Y básicamente hay un párrafo en todo en toda la descripción que Mayorkas hace de lo que es la política nueva en materia de inmigración, en la cual dice que no necesariamente un individuo que no está regularizado tiene que ser tratado de tal manera para que se actúe en contra de él. De ahí que ha sido criticadísima por parte de los opositores a Biden, porque el mensaje es para los agentes de inmigración: no empiecen a llevarse a toda la gente, sino más bien busquen los criminales, es decir, algo que hizo la administración Obama. Pero ese compás de decirle a los agentes de inmigración que utilicen discreción para distinguir de la gente mala y de la gente buena, porque incluso en el memorando de Mayorkas, él dice que mucha de la gente que está en el país ha contribuido a la economía y a la prosperidad de Estados Unidos. Así que es una visión realmente de realismo y de compasión. Ujú. Pero eso implica hacer un ejercicio de una u otra manera de un fuerte trabajo de capacitación también a los agentes migratorios, de que entiendan un Lo, poco de lo, esta política. la experiencia que yo tuve con la administración de Biden, perdón, de Obama, perdón, de Obama, es que el presidente Obama llegaba y decía: por favor, tienen que tener una, un criterio de hacer prioridades. Y la primera prioridad son los criminales. Ujú. Sin embargo la gente aquí, particularmente en Carolina del Norte, de ICE, actuaba rampantemente, llevándose a todo el mundo. Y después arreglaban las cifras. Yo siempre le hice observación a a los agentes de la patrulla, de la patrulla no, a los agentes de ICE acá, diciéndoles: ¿cómo es posible? Porque hay cifras que ustedes tienen de detenidos de tercer nivel, que se supone que son la gente que no deben tocar. Y no, ellos eh, arrestaban a la gente, eran abusivos con la gente, porque quienes quedaron manejando el asunto fueron gente de la administración previa de Bush. Y estos agentes que causaron tanto daño, después cuando llegó Trump, bueno, eh, se volvieron locos, se volvieron, es decir, realmente a actuar con saña con la gente. Y es la misma gente que está hoy en día trabajando en las oficinas de ICE aquí en Charlotte. No sé cómo reciban ellos las órdenes de arriba, porque la experiencia es que en un momento dado el director del sindicato, el que maneja el sindicato de agentes de inmigración, se rebeló
contra la administración Obama y dijo en una ocasión que los agentes no tenían por qué obedecer al presidente. Y el presidente Obama no fue drástico en responder ni nada parecido, creo que lo he dicho en este programa alguna vez antes, no fue como el presidente Ronald Reagan, que se le revelaron los controladores aéreos y de un plumazo los votó a todos. Que es lo que ha debido hacer Obama con 8.000 agentes armados que dicen que no tienen por qué obedecer al presidente. Bueno, cosas que pasan en esta casa. María Eduarda, ¿cómo está Brasil ahora en términos de migración? El fenómeno con Venezuela, Bueno, y Brasil, la frontera también activa, muy fuerte, ¿no? Nosotros somos completamente diferentes de Estados Unidos y Canadá, presupuesto, porque allá hay trabajo, hay calidad de vida. Acá es también un país pobre, complicado, com um nível altíssimo de desemprego e tudo mais. Todavia, segundo a ANCUR, as Nações Unidas, este ano de 2021 teve um aumento, não, de 2020, cerca de 28.000 pessoas solicitaram entrar no Brasil como refugiados, ok? E aqui, aí o Comitê Nacional para Refugiados, que é um grupo que participa o Ministério da Justiça, Defensoria Pública, NGOs e a própria ONU, que decidem se vão dar reconhecimento ou não. Este ano de 2020, cerca de 27.000 pessoas conseguiram ser. O curioso é que o Brasil sempre recebeu muito imigrante, como a maioria dos países latinos. Acá, como Estados Unidos também, tivemos muitos árabes, muitos judeus, muitos italianos, pero eles, portugueses, presupuestos, eles todos entravam pelo sul e sudeste do país, Rio de Janeiro, São Paulo. Agora, os refugiados venezuelanos, principalmente, entram por norte e nordeste do país. Bom, a lista é o seguinte: são 60% de venezuelanos, 23% de haitianos e 5% de cubanos. Acá tem muito que estão pedindo a hora. Venezuelanos são cerca de 46.000 pessoas, sírios, árabes, cerca de 3.000 e tantos, e congoleses, pessoas de África, de Congo também, melhor. Pero o que passa também que nós outros, segundo a BBC, temos o mesmo problema. Há muitos coiotes e muitos brasileiros também imigrando ilegalmente, sem documentos, para Estados Unidos. Isto acá aumentou 700% este ano. Uma coisa assim escandalosa. E o Brasil está em 6º lugar de imigração ilegal. O primeiro é México, segundo a BBC. Honduras, segundo. Guatemala, terceiro. El Salvador, quarto. Equador, quinto. E Brasil, sexto. Isso é mal. E o que passa também, como o Rafael estava falando, é acerca de ninhos, o tanto de ninhos que estão indo para allá, muitos com famílias, outros sem. A BBC explica que aqui no Brasil há um termo que se chama cai-cai, que é isto: padres e madres que querem entrar em Estados Unidos com seus ninhos para não serem deportados imediatamente. Então, eu estava escutando um caso de um padre que pagou ao coiote $12.000 para entrar nos Estados Unidos de forma ilegal, pressuposto, e estava muito triste, muito upset com sua ex-mulher, porque ela não aceitou que ele fosse junto com sua ninha. Virou um business, essa coisa de levar ninhos para tentar se safar ou ter alguma seguridade, talvez relaxamento. Lo que pasa es que en la frontera están siendo, en esta administración, mucho más considerados con la gente que viene con niños. Sí, sí, claro. Pero nuevamente, cuento algo de experiencia. Yo alguna vez entrevisté jóvenes a través de sus abogados que venían de Centroamérica. Me tocó un caso de Honduras y les pregunté qué tan difícil fue el viaje, sufrieron mucho,
No, nosotros estuvimos en una camioneta con aire acondicionado desde que salimos de Honduras, pasamos a Guatemala, ya en México nuevamente conseguimos otro vehículo, llegamos como en 7 días aquí a Estados Unidos y nos dejaron en la frontera. Es decir, É um business. É um habían business. pagado coyotes para llegar acá en camionetas con aire acondicionado. Sí. Ahora, ya que mencionas las cifras de Brasil, siguen con atención el avance de la caravana que llegó al... ¿Qué, Carlos? Ya que mencionas lo de los 46,000 tal. venezolanos, es admirable lo que hizo Colombia. Colombia, sí, que legalizó casi 2 millones de venezolanos. Sí. Algo que no ha hecho Estados Unidos con la misma gente que está aquí en el país, asumiendo responsabilidades de salud, educación, los planes que tiene el gobierno. Agregándolos a tu fuerza productiva. Sí. Claro, eso es lo positivo, positivo, claro. Claro que una actitud bien realista del gobierno colombiano, que desafortunadamente en este momento se ha dado en el país algo de xenofobia en contra de la comunidad venezolana, porque ha llegado también parte de gente, como siempre, en todas las inmigraciones, que no se porta bien. Entonces, pero sí, lo de Colombia no tiene una difusión tan grande, eso no se ha difundido de una manera universal, no sé, aquí en Estados Unidos nadie conoce que de pronto un país llegó y legalizó a 2 millones de personas. Claro. Sin embargo, fíjate, Rafa, que a mí me parece bien importante lo que estás diciendo, porque toda migración tiene efectos colaterales. Hay que ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Francia con los musulmanes, con los sirios. Hay que ver qué ha pasado en Inglaterra, por ejemplo, con la gente que viene de África. Y sí, son víctimas de xenofobia. En la India, son víctimas de xenofobia porque el primer sentimiento que tiene la gente, sobre todo en América Latina, nos ponemos nuestra bandera y decimos, es que nos vienen a quitar trabajo y nos vienen a quitar nuestros derechos. Y uno podrá decir, bueno, ¿qué tanto trabajo le vienen a quitar a la gente? Porque a lo mejor posiblemente esas personas vienen a ocupar puestos laborales que a lo mejor mucha gente quizás no va a ocupar, mucha gente local en el país. Entonces, como Estados Unidos. Claro, pero a mí, por ejemplo, por eso me parece que tiene mucho valor que entre en vigor esta nueva política en Estados Unidos del análisis de caso por caso, porque entonces eso te permite deportar a quienes sí son criminales, deportar a quienes no se están portando bien, es decir, llegas a un país, estas son las reglas del juego, pero si no las acatas, pues bye y te vas. Sí. Pero y entre esa gente, pues hay que reconocer que también llega gente muy buena, llega gente que llega con la mayoría, mayor parte que es gente que llega con sus ahorritos y a lo mejor llegan a poner un negocio, llegan a trabajar y agregarse a la fuerza productiva, ¿no? Indiscutiblemente la mayor parte de la gente que llega a los países es gente buena y siempre se les acusa de tener altos índices de delincuencia, pero sin embargo cuando uno consulta con las fuentes propias, se encuentra con que los nacionales de cada país integran la mayor parte de la gente que comete delitos. A mí me pasó con una afirmación que hacía alguien muy cercano a mí, de Colombia, diciendo que los colombianos, ella colombiana, diciendo que los colombianos eran los que estaban originando todos los problemas en Chile, que incluso en Antofagasta, que los colombianos eran los que mayor parte de los delitos cometían. Entonces yo fui a Carabineros de Chile, vi las estadísticas y no, los chilenos seguían cometiendo más delitos que los inmigrantes. Lo mismo en el caso de los venezolanos en Colombia.
también me dijeron lo mismo. No, es que los venezolanos son los que están cometiendo todos los delitos del mundo, no sé qué. Y resulta que revisé los datos de la Policía Nacional Colombiana y no, seguían siendo los mismos colombianos los que cometían el mayor porcentaje de delitos. Lo que sucede es que lo que dijiste, Juan, es eso, que la gente se pone la bandera del país y no se acuerda, por ejemplo, en el caso de los colombianos, que hemos estado pidiendo pista en todos los países del mundo. Bueno, y esta última semana se presentó un colapso de colombianos pidiendo su pasaporte. Las oficinas de la Cancillería en Colombia, en las principales ciudades del país, no dan abasto y todos los colombianos les dio ahora por solicitar su pasaporte. Algo está pasando ahí en Colombia para que la gente pida el pasaporte para irse. Seguramente vamos a ver, y esto puede ser una especulación que se está dando ahora, una oleada de colombianos hacia afuera por las condiciones que está viviendo ahora el país desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social. También indudable que la variable del COVID-19 y la pandemia ha generado una distorsión completa en todo este proceso de lo que ustedes hablan de calidad de vida. Pero bueno, estamos llegando ya al final de nuestro espacio de Más Allá de un Titular. Queremos invitarlos a que continúen con nosotros en nuestro espacio permanente de UNE, del canal UNE. Estamos haciendo un gran esfuerzo por integrar grupos de periodistas y distintos productores de programas de contenidos para animar este espacio de UNE que solo busca es precisamente combatir a una sociedad cansada, como lo dice este filósofo surcoreano Chung Han. Estamos viviendo una sociedad cansada y lo que buscamos es precisamente que empezar a recuperar y a dar otras historias y otros contenidos distintos a las que tradicionalmente se ven y se las vemos reflejadas permanentemente a través de los medios de comunicación. Luego, cerramos entonces, mis queridos colegas. ¿Hay algo último que decir, María Eduarda? Decir que sigamos firmes, contentos y unidos acá. Hasta la próxima semana. Perfecto. Bien, muy bien, muchas gracias. Un abrazo para todos. Bueno, Juan, seguimos en contacto. Abrazo, Carlos. Lo Gracias mejor a todos. para ustedes. Chao.